corto el viernes, entonces digamos hoy vemos máximos y mínimos. ¿Qué página del libro? Eh, 59. 59. Y luego, digamos, este tema todavía nos va a quedar una parte pendiente que la vamos a hacer el miércoles. Y ya el miércoles, digamos, vamos a ver multiplicadores de Lagrange. Esos son unos multiplicadores que la dan. Y como este tema todavía es un poco extenso, entonces todavía, digamos, el jueves vamos a terminar haciendo más problemas de optimización. La verdad que no parece ser tanto hasta que llegamos al examen y ya es... Ah, no, si incluso vieron ya solo este corto del Sí, día de fue ayer. lo de un mes. Fue lo de un mes. Sí, fue lo de 3 semanas, de 2 semanas y media, si queremos ser todavía más exactos. Y no se va a poner. ¿Qué poder tener página un es? formulario. Yo creo que estamos en la página 90, 121. Creo que es diferente si Sí, es tenés que la nueva- si tenés la nueva. 123. Entonces, cuidado, no confíen mucho en la numeración porque cuando terminemos optimización vamos a regresar a ver funciones vectoriales. Y aparte, digamos, ya esas últimas 30 páginas cuesta atravesarlas porque ahí está el tema de integrales dobles y triples. Entonces no son muchos temas, pero sí todos estos temas requieren un montón de pasos. Entonces, todo este tema de optimización nos va a tomar todas las sesiones de esta semana. Van a ver que el enfoque va a estar más que todo en leer problemas de palabras y ver con esos problemas de palabras qué es lo que quiero optimizar, que si hay alguna restricción o algo, y ya después uno arma el problema. Entonces prácticamente multiplicadores de Lagrange es lo mismo que máximos y mínimos, pero es tomar en cuenta restricciones. Entonces ahorita vamos a empezar la clase viendo algo de teoría de máximos y mínimos. Y luego van a ver de que la teoría es bastante similar a funciones de una variable, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es tratar de ver cómo tomar en cuenta las 2 o 3 derivadas parciales que va a tener una función de varias variables. O sea que aquí sacaríamos como los máximos y mínimos, no de las funciones, sino que prácticamente las figuras que se forman en el sistema. Sí, ahí lo que estaríamos viendo es el punto más alto o el punto más bajo en una superficie. Y eso contando z, digamos, o sea, no nos interesa qué tan alejado en x o y estén, sino solo la altura en z. Sí, solo la altura en z, sí. Maravilloso. Entonces la idea es que ¿cuál va a ser el máximo relativo de una función? Entonces la idea de un máximo relativo va a ser bastante similar a la de funciones de una variable. Vamos a tener de que en el máximo relativo f de a, b es mayor que f de xy para los puntos x, y cerca de a, b. Entonces ahí esta definición no ayuda mucho, solo lo único que nos está diciendo es que la idea de máximo es que el valor funcional va a ser mayor a cualquier otro valor funcional de puntos que van a estar cercanos a a, b. Y luego vamos a tener el mínimo relativo. ¿Sí? ¿Mayor igual o solo mayor? Pueden dejarlo como mayor o igual. Hay veces que, digamos, puede que algún punto empate en valor funcional. Entonces, si hay un empate, todavía este sigue siendo un máximo relativo. Entonces, lo puedo dejar como mayor o igual. Lo mejor es dejarlo como mayor, porque eso todavía hace uno más énfasis. Es el más alto de todos los puntos, mientras que acá puedo empatar algunos puntos. Pueden haber varios puntos relativos. Ajá, sí, pueden haber varios máximos relativos. Entonces, el mínimo relativo es similar, solo que ahora aquí el valor funcional es menor o igual a f de x, y. Y esto es para todos los puntos x, y cerca de a, b. Entonces, esto no nos dice mucho, pero lo que vamos a ver es que gráficamente estos puntos se miran como la cima de una montaña o el fondo de un precipicio. Y aquí también el énfasis de este curso no va a estar en graficar, digamos, estas funciones con sus valores máximos o mínimos relativos. Pero lo que esperaríamos con un máximo es que digamos que aquí está el punto f a, b, aquí está su valor f de a, b,
Y luego lo que podemos hacer es trazar como una parábola y darle un efecto de tridimensional. Entonces puedo poner curvas de nivel que son como circunferencias o elipses, en realidad no importa, digamos, la forma de esta figura. Pero aquí lo que van a ver es que así es como se va a ver un máximo relativo. Eso ya es cosa de arquitectos. Sí. Y también, digamos, dejémoslo así. Y luego tenemos el mínimo relativo. Entonces el mínimo relativo O sea, ¿qué hacen los administradores? es bastante similar. Entonces aquí tengo f de a, b, pero ahora lo que hago es que grafico una parábola que abre hacia arriba. Y los de medicina medican. Sí, y los abogados abogan. Entonces ahora lo que van a ver es que este es el punto más bajo en esta superficie. Obviamente hay otros problemas más interesantes, digamos, donde pueden tener partes altas y bajas, entonces en algún momento pueden tener un montón de máximos y mínimos relativos. Pero ahorita lo que vale la pena ver en cualquiera de estas dos figuras, tanto en el máximo relativo como en el mínimo relativo, es que si trato de encontrar la ecuación del plano tangente en este punto, sí, bueno, el plano tangente aquí sería z es igual a f de a, b, pero el resto de componentes es igual a 0. Entonces lo bonito de acá es que los planos tangentes, tanto en el máximo relativo como en el mínimo relativo, van a ser planos horizontales. Ahí estamos. Entonces esto es bien bonito porque esto ya nos está dando una idea de cómo identificar los extremos relativos para funciones de dos variables. Entonces la idea es que solo vamos a recordarnos cómo se encontraban los máximos y mínimos relativos para funciones y es igual a f de x. Entonces aquí siempre es bueno hacer paralelos. Entonces la idea es que si teníamos una función en una variable lo que hacíamos era que encontrábamos los números críticos. Aquí también tenemos que sacar convexas y todo eso. Parecido, vamos a tener una prueba de la segunda derivada. Entonces la idea es que tengo que encontrar cuándo la derivada o cuándo no existe. Aquí no nos vamos a estar enfocando mucho en cuándo las derivadas se están indefiniendo, pero la idea es que candidatos a números críticos es cuando la derivada no existe o cuando el número crítico se hace o cuando la derivada se hace igual a 0. Y luego lo que hacíamos era una prueba de la segunda derivada. Y aquí lo mismo vamos a tener en funciones de dos variables, pero ahora lo que pasa es que no nos va a bastar una sola derivada parcial, sino voy a tener que encontrar las 12 e igualarlas a 0. Entonces con la prueba de la segunda derivada lo que pasaba es que teníamos máximo relativo si la segunda derivada es igual a 0, es negativa. Entonces si tienen una segunda derivada negativa, tenemos un máximo relativo porque aquí lo que tenemos es una función cóncava hacia abajo. Tenemos un mínimo relativo si f doble' de c es mayor o igual que 0. Entonces esto es el equivalente a tener una función cóncava hacia arriba. Y solo para terminar de poner todo el detalle, la prueba de la segunda derivada es inconclusa si la segunda derivada se hace 0, porque ahí lo que pasaba es que posiblemente tenemos un punto de inflexión. Entonces algo así nos va a pasar con funciones de dos variables, pero ahora la idea es que quiero extender para tener ya dos derivadas parciales e igualarlas a 0. Entonces lo que va a pasar ahora es en funciones de dos variables, y casi que lo mismo les puedo decir que se aplica para funciones de 3 variables, 4 variables. O sea, que tenemos que sacar la derivada de x, la derivada de y. Igualarlas a 0. Y después la de x respecto a y, que es como la final. Sí, esa nos va a servir para la prueba de la segunda derivada. Ahorita en funciones de dos variables lo que tengo que hacer es encontrar puntos críticos. Entonces el punto crítico un punto crítico de z es igual a f de xy.
satisface las siguientes ecuaciones. La derivada parcial de f de x a, b es igual a la derivada parcial de f respecto a b y ambas tienen que ser igual a 0. Entonces ahora para encontrar los puntos críticos tengo que igualar estas dos derivadas parciales a 0 y me van a salir uno o más puntos o alguna de las derivadas parciales se indefine. Este caso no lo vamos a estar lidiando mucho, solo lo voy a poner para indicar que en algún momento si quieren ponerse bastante detallados y encontrar todos los puntos críticos posibles en una función, también encuentran cuándo se indefinen las derivadas parciales. Entonces ahora lo que va a pasar es que ¿por qué nos estamos enfocando mucho en los puntos críticos? Porque la idea es que, igual que nos pasaba en funciones de dos variables, si f tiene un extremo local en a, b, entonces a, b es un punto crítico de f. Entonces prácticamente lo que estoy diciendo acá en un lenguaje un poco más formal es que los únicos candidatos a máximos o mínimos relativos son los puntos críticos de la función. Entonces la idea es que pueden ver que este no nos dice que si tenemos un punto crítico de seguro vamos a tener un extremo local, no. Lo que nos está diciendo es que, ¿sí? O sea, yo podría subir un poquito. Sí, ¿que podría qué? O sea, de enseñar un poquito de lo de arriba del... Mm. de arriba. Subir es bajar. Ah, sí, ahí estamos. Porque subir es bajar. Sí. Bueno, una de las personas que se metía a las sesiones virtuales el semestre pasado, él siempre ponía la cámara volteada. Yo siempre lo mirabas de cabeza a él. Sí, distraía un poco. Yo me senté en el techo. Ah, tío. Imagínate que cool. Trabajar al revés. Trabajar al revés. Como que Sí, de cabeza. O sea, que haya no, métodos de aprendizaje. La sangre fluye más al cerebro. Igual dicen que es bueno que vos practiques esas cosas con las manos sobre la Bueno. diestro, levantarte y lavarte los dientes. Yo me lavo los dientes con la mano. Muy bien. Entonces van a ver ahorita cuál es la idea para encontrar máximos y mínimos relativos. De primero tengo que encontrar los puntos críticos y luego tengo que realizar la prueba de la segunda derivada. Y la prueba de la segunda derivada ahorita sí se va a complicar un poco más. Son 4, ¿no? Sí, hay 4 derivadas parciales. Entonces el problema aquí es que no va a ser suficiente con que miremos que estas segundas derivadas son negativas. Que son iguales, la de y x. Sí, esas son iguales, pero igual aún así, digamos, la idea es que si estuviéramos pensando en un máximo relativo para funciones de dos variables, lo que quisiéramos es que estas dos segundas derivadas sean negativas para que tengamos un paraboloide que abre hacia abajo. Entonces la idea, algo así vamos a tener con la prueba de la segunda derivada, pero ahorita lo que tenemos que calcular es, tenemos que construir la siguiente matriz. Y vamos a tener que calcular un determinante 2 por 2. Entonces esta matriz se conoce como un hessiano de A, B es igual a, voy a poner aquí en la primera columna y la primera fila f de x. En la segunda columna y primera fila f de x, y. Luego acá voy a poner f de yx y luego voy a poner f de y. Entonces la idea de esta prueba es que van a ver que si estas dos derivadas son negativas, dos segundas derivadas son negativas, al multiplicarlas les va a quedar algo positivo. Y lo mismo que nos va a pasar que si estas dos son positivas, al multiplicarlas nos va a quedar algo positivo. Entonces algo lo que nos va a pasar con máximo y mínimo relativo es que al principio este número va a tener el mismo signo, pero luego para discriminar entre máximo y mínimo relativo vamos a pedir una condición más. Entonces la idea de esta prueba de la segunda derivada es cuándo vamos a tener máximo relativo.
Y aquí incluso voy a graficar una figura un poco difícil de graficar. Entonces la idea es que para calcular esta cantidad lo que hago es que multiplico esta por esta, f de xx por f de y, y luego resto lo que está en la contradiagonal. Entonces multiplico estas dos entradas que están en la diagonal opuesta, y como son iguales, en realidad lo único que tengo que hacer es menos f de xy al cuadrado. Entonces calculo este número y lo evalúo en el punto crítico. Entonces la idea es que vamos a tener un máximo relativo. ¿Se lo restamos? Sí, se resta, este se resta. Aunque varias veces va a pasar de que aquí hay dos signos negativos, entonces esos dos signos negativos se paran cancelando, pero igual uno después los multiplica por menos 1. Entonces la idea es que si este determinante es positivo y además tengo que la segunda derivada de f de xx es negativa, entonces esto me va a dar un máximo relativo, y esto viene a ser como que el sustituto de una función cóncava hacia abajo, pero en varias variables. Entonces ahora en vez de graficar una parábola voy a graficar como un dedal. O sea que cuando estamos haciendo la prueba de la segunda derivada, vamos a tener una respecto a xx, otra respecto a y, y esa ya puede ser, o sea, ya sea negativa o positiva. Sí. Entonces la idea es que si esta es negativa, es seguro que f de y es negativa. Tiene que ser negativa para que todo esto sea positivo, y luego este menos este te siga dando un número positivo. Entonces... Ese de a, b mayor a 0, ¿de dónde lo...? se calcula acá, ¿ve? O sea, este de a, b es este determinante. Producto cruz, ¿sí? Es más fácil porque el producto cruz es con tres filas y columnas, sí, se tapa uno. El producto cruz es algo como I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Entonces también es un determinante, pero es un determinante 3×3. Este es un determinante de una matriz 2×2. 4. Sí. Salió el niño. Entonces, digamos, ¿cuándo va a haber un mínimo relativo? Igual vamos a pedir de que esta matriz sea positiva, pero luego vamos a pedir que f de xx sea positivo. Entonces esto viene a ser como que la extensión de cóncava hacia arriba para funciones de varias variables. ¿El punto de siga qué es? Ahorita lo vamos a ver. Lo que va a pasar con el punto de sí es que desde una dirección se mira como un máximo y desde otra dirección se mira como un mínimo. Es como esto de... Ajá, sí, es esa como hojuela. Entonces, ¿por qué va a pasar eso? Porque digamos, lo que nos puede pasar es que si esta es positiva y esta otra es negativa, entonces vamos a tener algo como... Es como la silla del caballo. Sí. Vamos a tener parábolas que van hacia abajo y parábolas que van hacia arriba. Entonces, para decir que eso no es ni máximo ni mínimo, lo único que tenemos que hacer es de encontrar que este determinante es negativo. Y eso generalmente nos va a pasar si estas dos segundas derivadas tienen signo diferente. Y luego está siempre la cuestión de lo inconcluso. Puede que les pase de que todo este determinante sea igual a 0. Entonces ahorita pueden ver que si están... ¿qué pasó acá? Hay que llamar a los del Z. No, ahí está. Entonces, inconcluso nos va a pasar si este determinante es igual a 0. Posiblemente lo que va a pasar acá es que algunas de estas segundas derivadas parciales se va a hacer igual a 0, y cuando nos pase eso, posiblemente nos va a quedar que todo este determinante es igual a 0. Entonces, antes de hacer los ejercicios que están antes de la prueba de la segunda derivada, solo vamos a analizar con más detalle qué es un punto de CIA. Entonces lo que pueden ver es que ahí justo debajo de la prueba de la segunda derivada tengo esta función. Z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya en algún momento graficamos curvas de nivel bastante similares a las de esta función. Yo creo que era una raíz cuadrada. Pero la idea es que pueden ver de que lo que sucede con esta función
Entre más grande se hace x, más grande se hace z, pero entre más grande se hace y, más pequeño se hace z. Entonces la idea es que si quiero ver cómo se mira la gráfica de esta función, encuentro las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Y las igualo a 0. Entonces aquí lo que va a pasar es que aquí solo hay un único punto crítico. El punto 0,0. Entonces la idea es que no sé si este va a ser máximo o si va a ser mínimo. Entonces lo que tengo que hacer ahorita es realizar la prueba de la segunda derivada. Y ahorita van a ver por qué aquí vamos a tener un punto de CIA. Entonces con la prueba de la segunda derivada lo que tengo que hacer es, voy a encontrar esta matriz de f de xx, f de yx, f de xy y f de y. Entonces, sí, ajá, ya viste, entonces los signos están cruzados. Entonces la segunda derivada de esta respecto a x es 2, la de esta es 0. Aquí si derivo esta respecto a x nos queda 0 y menos 2. Entonces cuando calcule este determinante voy a tener menos 4 menos 0 es igual a menos 4. Entonces este es... Sí. Entonces aquí hay un punto de sí en 0,00. Si quiero también poner la coordenada z. Entonces la gracia de esta función es que lo que van a ver es que... Lo voy a graficar con líneas discontinuas. Si en algún momento lo que hago es que ignoro, digamos, la variable x, voy a estar graficando, digamos, funciones como menos y al cuadrado, 1 menos y al cuadrado y 4 menos y al cuadrado. Entonces, digamos, aquí lo que puedo ir haciendo es graficar estas parábolas que abren hacia abajo. Entonces, aquí tengo menos y al cuadrado. 1 menos y al cuadrado se miraría aproximadamente así. Obviamente aquí, digamos, pueden ver que la perspectiva engaña un poco. Y luego 4 menos y al cuadrado se miraría ya más algo como así. Y aquí, digamos, puedo poner otra parábola que abre hacia abajo. Eso es solo la prueba de la segunda derivada. Esto es la prueba de la segunda derivada. Sí, esto es todo. Ahorita lo que estoy haciendo es tratando de graficar esta figura. ¿Sí? Porque el punto decía en 0,00. Ah, ¿por qué sucede cuando evalúo z en 0,0? Me queda que z es igual a 0. Y aparte, digamos, el único punto donde estas dos derivadas parciales se hacen 0 es cuando x es igual a 0 y y es igual a 0. Y luego van a ver qué sucede ya cuando tenemos, digamos, esta función y lo que decimos ahora es que quiero hacer graficar x al cuadrado. Si grafico x al cuadrado, voy a tener una parábola que está abriendo hacia arriba. Luego cuando me voy poniendo, digamos, x al cuadrado menos 1, sigo teniendo una parábola que abre hacia arriba. Y ahí está, pongamos un punto más, y ahí no se mira mucho, pero lo que pueden ver es que si empezamos a unir, digamos, las parábolas que abren hacia abajo con las parábolas que abren hacia arriba, la figura que nos queda es aproximadamente esta. Entonces aquí pueden ver de que se aprecian bien el punto de sí. Entonces, digamos, aquí pongamos una curva más y aquí cerremos esto. Entonces pueden ver que aquí les queda una gráfica interesante porque no es ni montaña ni precipicio. Obviamente van a ver por esta misma razón que como cuesta ver esta figura, el objetivo de este curso no va a ser graficar este tipo de figuras. Y más cuando, digamos, en algún momento tenemos un y al cuadrado menos x al cuadrado. Las dos figuras van a ser muy similares, pero a qué horas uno va a estar distinguiendo si esta silla de montar tiene la orientación correcta. Cristian, perdón, ¿qué hubiera pasado si, digamos, Ajá. en vez de ser 2, 0 y 0 menos 2 fuera 2, 1 y 1 menos 2? O sea, esos unos también se sumarían. Sí, se sumarían, sí. O sea, es como una suma de los 4 puntos. Sí.
Sí, ajá, así sería lo... Como una multiplicación, O sea, ¿verdad? es fxx por fy. Ajá. Ajá. Por eso menos. Ah, ya te entendí, sí, no, es que ya te entendí, Wolfie, es que estabas preguntando el determinante, entonces lo que hay que hacer es que tengo que multiplicar estos dos, Ajá. este por este, luego menos 0 por 0. Ah, ok, ok. Sí, gracias por preguntar eso, sí. Sí, ya con el 3 por 3 es más interesante, ese lo va a ver, estos determinantes los vamos a estar viendo con mucho más detalle en álgebra lineal. Entonces pueden ver que así se mira aproximadamente la gráfica. Puede que dependiendo de cómo la hagan se mire más como esto, pero aquí pueden ver si se ponen en una parte de la gráfica como que están sobre un mínimo, pero sobre otra parte están sobre un máximo. Entonces, geográficamente un punto de Guatemala que es un ejemplo de una silla de montar es, digamos, si conocen el volcán de Acatenango y el de Fuego, pueden ver que en algún momento hay una conexión entre el volcán de Fuego y Acatenango, que yo creo que esa parte se llama el Camellón. El que fue caminar ahí. Ajá, sí. Ahora, yo quería caminar ahí. Pero como es una silla de montar, por eso es que nadie pasa por el camellón, porque en algún momento uno da un paso en falso y en vez de estar Y el subiendo... también automáticamente. Sí, porque literalmente es así, o sea. Sí. De tierra, de arena, pues. Ajá. A las 9 salen. Entonces, vamos a empezar a hacer ahí el ejercicio 1, que está en la página, yo creo que 59. Y a ese le vamos a agregar un poco más de detalles. No solo vamos a encontrar los puntos críticos, sino también los vamos a clasificar como máximos, mínimos relativos o puntos de CIA. ¿De qué le gusta? Me gusta. ¿Ves acá que tiene? Entonces, empecemos con este primer problema. F de x, y es igual a x al cuadrado más 4 por y al cuadrado menos 6 por x más 16 por y. Ustedes van a ver que está justo a la izquierda de la prueba de la segunda derivada. 124, si vamos a dejar esto de aquí. Es la función de la Acatenango. De la conexión entre el volcán de Acatenango y el de Fuego, el Camellón. ¿Usted conoce a alguien que haya subido los dos el mismo Esa es día? la función. Yo a duras penas pude subir el de Acatenango. No creo que... no, yo creo que incluso no hay nadie que haya subido la cima del volcán de Fuego desde hace mucho tiempo. Es muy peligroso ese volcán. ¿El de fuego? Ujú. Si alguien lo subió hace como un mes. No, yo soy la Catenango. No, es que de la Acatenango al de Fuego hay una gran diferencia. Qué cosa más horrible, no la Sí. subí nunca. Entonces, digamos, empecemos encontrando las derivadas parciales de esta función. Entonces, aquí tengo 2 por x menos 6. Y esto lo igualo a 0. Y luego tengo la derivada parcial de f respecto a y, que en este caso es igual a 8 por y más 16. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que este obviamente es un problema bien fácil, es solo para familiarizarnos con cómo encontrar los puntos críticos. Entonces varias veces vamos a tener que resolver sistemas 2×2. Una gran mayoría van a ser lineales, pero en algún momento vamos a tener que lidiar con problemas no lineales. Entonces x es igual a 6 dividido 2 y y es igual a menos 16 dividido 2. Entonces este es el único punto crítico. Si quieren podemos encontrar cuánto vale la función en f de 3,2, 3, menos 2. Entonces yo creo que aquí tengo 9 más 36 menos 6 menos 32, 4, yo creo. 36. Por 4 por 4. casi 4, ahí estamos, gracias por si es 16. 25 menos 37, yo creo que nos queda menos 12. Esto igual lo pueden encontrar para calcular. Estoy encontrando el valor de esa función. Entonces, obviamente este valor negativo no nos dice que la función va a ser un mínimo, pero generalmente cuando uno mira valores bien bajos o negativos, de seguro van a ser mínimos. Pero ya para tener una respuesta contundente, lo que uno hace es que uno hace la prueba de la segunda derivada. Y esta, como van a ver, todavía es sencilla,
porque lo que hago es que encuentro todas las segundas derivadas parciales y las escribo en este determinante. Ahora, algo que sí pueden ya anticiparse es que pueden ver de que esta segunda derivada es 2, esta es 8, las dos son positivas, de seguro que va a ser un mínimo relativo, pero solo para confirmar, calculemos estas segundas derivadas. 2, la de acá es 0, 0 porque tengo que derivar respecto a x y luego tengo que derivar respecto a y, 8. Entonces, como esto es un número positivo, lo único que me está diciendo que este determinante sea positivo es que ya no vamos a tener punto de decía, o es máximo relativo o es mínimo relativo. Entonces la idea es que como... O sea, si es negativo es que tenemos punto de decía. Ajá, así, porque la única forma de tener punto de decía es que estas dos derivadas parciales tengan signos diferentes. Porque esta cantidad siempre es negativa. Pero entonces para que ya se vuelva completamente negativa, necesito aquí un 2 y un menos 8. Y por eso es cuando hay punto de decía que se mira todo como ondulada. Sí, ondulada, sí. Okay. Entonces, como esta segunda derivada es positiva, también pueden decir, aunque es un poco redundante, que como f de y también es positiva, lo que vamos a tener acá es que hay un mínimo relativo en el punto 3,2. O si quieren pueden poner, digamos, no solo la coordenada x y y, las coordenadas x y y, sino también la coordenada z. Y esto, créanlo o no, casi que nos permite hacer una muy buena gráfica de esta función sin necesidad de curvas de nivel ni nada. Porque lo que sí sabemos con este problema es que el resto de puntos van a estar por encima de este mínimo relativo. Entonces en algún momento puedo encontrar y es igual a menos 2. Bueno, yo creo que estos ejes los voy a mover un poco para que se mire mejor esta gráfica. Entonces lo que va a pasar acá es que aquí estaría menos 2 y aquí estaría como que x es igual a 3. Y lo que va a pasar es que como este tiene un valor de z negativo, este punto va a estar hundido. Entonces, como este es un mínimo relativo y no hay ningún otro punto, a la hora de hacer esta gráfica lo que puedo hacer es que puedo hacer este tazón. Luego trazo aquí un círculo para decir de que estoy en el plano XY, que es donde z es igual a 0. Y luego continúo subiendo sin ningún límite, porque no tengo ningún otro punto de decía o ningún otro mínimo relativo. Entonces la gráfica de esta función sería aproximadamente igual a esta. Prácticamente, digamos, enfocada como en el quinto, sexto, séptimo, como en el octavo octante estaría toda la acción de esta gráfica. Entonces aquí tengo x, aquí tengo y, aquí tengo z y por acá tengo x. Entonces, en realidad pueden ver que otro tema que podríamos tener en este curso es... Otro tema que podríamos tener en este curso es cómo encontrar los puntos críticos y la concavidad para graficar estas funciones, pero pueden ver que es un tema complicado. Es un tema que no me voy a estar enfocando mucho, pero... Pero una pregunta. Sí. Cuando es mínimo es porque el número nos queda... Las segundas derivadas son positivas. Ah, ya. Y este número D es positivo. ¿Y si es máximo o es negativo? Lo que queda negativo son las segundas derivadas, pero todavía el D sigue siendo positivo. Ahora, si D queda negativo, entonces hay un punto de decía. Entonces hagamos este segundo problema. Este, como van a ver, ya es más interesante. Porque, ahora sí tengo que calcular unas derivadas parciales más interesantes. Pero igual la idea es bastante similar. Encuentro la derivada parcial de g respecto a x. Entonces voy a tener 4 por x más y igual a 0. No, este todavía no es tan interesante. Luego la derivada parcial de g respecto a y es igual a x más 2y igual a 0. Y después en álgebra lineal vamos a ver un truco cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales. Si todo el lado derecho es igual a 0, la solución va a ser 0, 0, 0, 0.
Entonces aquí tranquilamente, digamos, no hay que trabajar mucho, pero si quieren pueden decir que y es igual a menos 4x, lo reemplazan en la segunda ecuación y lo que tenemos es que x menos 8 por x es igual a menos 7 por x, y como esto es igual a 0, tanto x como y son iguales a 0. Aquí también, digamos, pueden hacer eliminación, igualación, pueden utilizar cualquier método. Entonces, ahora, ¿qué es la idea? Ya sé que en el origen voy a tener un punto crítico, pero no sé si es máximo o mínimo relativo o punto de CIA. Yo creo que no va a ser punto de CIA porque estas derivadas parciales tienen el mismo signo. ¿Qué pasó? No, solo hizo. Ajá, solo. Incluyó el 4x en la y de abajo. Entonces, encontremos estas segundas derivadas. No es necesario que escriban estas operaciones, yo las estoy escribiendo para no ir tan rápido. El día de ayer sí me pusieron freno en el tema de la regla de la cadena. Entonces, la derivada parcial de esta respecto a x es 4, de esta respecto a y es 1, la derivada parcial de g de y respecto a x es 1, vieron como siempre nos queda lo mismo, y luego la de esta respecto a y es 2. Entonces, ahora sí hay una operación más interesante, Wolfi, de determinantes. 4 por 2 menos 1 por 1. Entonces aquí tengo 7. Y como este es positivo, ya también lo que tengo es que o este es máximo o es mínimo. Ya no hay punto de CIA. Entonces lo único que tengo que hacer para terminar de clasificar este punto crítico es ver cualquiera de las segundas derivadas, f de xx o f de y. Ninguna de estas se va a contradecir. Entonces, como este es positivo, aquí lo que tenemos es, hay un mínimo relativo en 0,0,100. Y curiosamente, a pesar de que tenemos aquí un valor de 100, ese va a ser el valor más bajo de la función. Toda esta función tiene valores por encima de 100. Entonces, lo curioso es que pueden ver de que estas dos funciones son bastante diferentes entre sí, pero prácticamente sus gráficas son las mismas. La única diferencia es que esta tiene su mínimo en 0,0 y está completamente por encima del plano z es igual a 0. La única diferencia es dónde está la curva. Ajá, sí. Es prácticamente como una taza desplazada. Entonces una está como que hundida y corrida a la izquierda, mientras que esta está centrada y en una posición bastante alta. Obviamente hay otros pequeños detalles, como las formas como se van a ver las curvas de nivel y todo, pero para propósitos de nosotros. ¿Cómo ver pick-up cada 2 segundos? No me dijimos, la verdad que visionario. Entonces, continuemos. Entonces vieron que hasta puede que en algún momento, aunque utilicen GeoGebra, puede que todavía GeoGebra no les dé una gráfica tan buena si GeoGebra no sabe que en realidad, digamos, tengo que hacer un zoom out bastante alto para que se mire el punto 0,0,100. Entonces vieron, vamos a continuar con los ejercicios, con el ejercicio 2. Entonces ahí hay otros ejercicios. Estos van a estar más interesantes porque ahí ya tenemos que resolver. Sí, este 2A todavía está sencillo, pero igual, quedémonos con ese. Entonces, encuentre los máximos y mínimos relativos de las siguientes funciones. Y algo que sí van a ver es que la mayoría de veces vamos a tener solo un punto crítico. Y más para los problemas económicos. Entonces, en algún momento en microeconomía les estaba insistiendo Paul de que la función tiene que ser cóncava. La gracia de tener la idea de concavidad es que uno se evita la prueba de la segunda derivada y uno ya sabe que el punto crítico que uno encuentra o es máximo o es mínimo. Entonces, ahí en economía hacen un poco de atajos. Entonces, ahorita el día de hoy van a ver que vamos a hacer algunos problemas económicos. Y las funciones siempre se construyen de tal forma que la prueba de la segunda derivada uno puede... Ajá, sí.
Llega un momento que si a uno tiene funciones que como uno construye intencionalmente como cóncavas, ya está garantizado el extremo relativo y que solo haya un único punto crítico. Entonces tenemos esta función, entonces este es bastante similar al primer problema que hicimos, pero igual hagámoslo. La derivada parcial de f respecto a x es igual a 0, menos 2 por x, más 4. Ajá, x es igual a 2, sí, gracias. Entonces x es igual a menos 4 dividido menos 2, esto es igual a 2. F de y, pero vieron, aquí como hay signo negativo, ahora vamos a tener un máximo relativo. F de y va a ser igual a 0, 0, menos 4 por y. Y luego vamos a tener menos 12. Y esto es igual a 0. Y sí, yo creo que es... yo creo que en el libro no sé si era más 16y o menos 12 por y. Menos 12y. Bueno, dejémoslo así. Sí, ahí estamos, sí. Yo estaba viendo el otro problema. Entonces ahora lo que nos va a pasar es que y es igual a 12 dividido menos 4. Nos queda menos 3. Entonces aquí ya tenemos el otro punto crítico. Como pueden ver, es un único punto crítico. Pero ahora lo que hacemos es que hacemos la prueba de la segunda derivada. Y varias veces esta prueba de la segunda derivada va a ser una formalidad. Lo más difícil siempre va a ser encontrar los números críticos. Aunque digamos que ahí ya se puede ver sin hacer la prueba. Sí, ya se puede ver, sí. O sea, si lo ves bastante rápido, ya solo uno puede poner aquí menos 2, 0, 0, menos 4 y ya, eso es más que suficiente. Ahorita solo estoy escribiendo esto primero para que terminen de familiarizarse con cómo calcular este hessiano. Y segundo, para que no terminen los problemas tan rápido. Menos 2, 0, 0, menos 4. Entonces vieron, aunque estas dos segundas derivadas sean negativas, a la hora de calcular este determinante, esto se vuelve positivo. 8 es un número positivo, entonces ahora sí, tengo que ver si es máximo o mínimo relativo. Va a ser máximo relativo porque las dos segundas derivadas son negativas. Porque f de xx es igual a menos 2 es negativa. O f de y es un número negativo también. Entonces ya lo único que nos faltaría es ver dónde está cuánto vale el valor máximo. En f menos 2,3. Ajá. 2, menos 3. Entonces esto yo creo que es 30 menos 4, 9 menos 18, más 8, yo creo que es más 36. Entonces solo miremos de que nos quede... Bueno, me está quedando 52, solo que alguien me revise si también le está quedando... Muy bien, excelente. Entonces, ese es el valor máximo relativo. Entonces, la gráfica de esta función es como un tazón que tiene una altura máxima en 52 y este está como en 2, menos 3. O sea, realmente lo que nos interesa hallar es el punto Z. Sí. Porque de ahí lo demás solo es qué tan corrido está según lugar. Ajá, sí. Igual, digamos, aunque identifiquemos estos puntos en 3 dimensiones, lo que tendríamos que hacer para graficar bien esta función es encontrar curvas de nivel en 52, 50, 48, tal vez 40, y ahí uno va trazando esos círculos. Pero obviamente estos círculos siempre van a quedar como apachados por el fondo de la perspectiva en 3 dimensiones. Entonces realmente incluso graficar toda esta función de una manera bastante detallada sí toma su tiempo. Pero lo bonito es que ya pudimos extraer la información más relevante de este problema. Entonces ahora tenemos este sí yo creo que va a ser nuestro primer problema donde ya va a ser un poco más difícil encontrar el punto crítico. Con mayor reto. Pero igual, todavía no quiero decir que este es el más difícil porque ahí hay un problema de una caja. Entonces ese problema de esa caja sí va a ser más interesante, más que todo la construcción de este problema. Entonces aquí otra vez hago lo mismo, calculo las dos derivadas parciales. 4 por x
0 más 3 por y menos 10 igual a 0. Ahí está, como pueden ver, lo igualé a 10 porque un solo el menos 10 lo pasé al lado derecho como 10. Luego la derivada parcial de g respecto a y. Yo creo que mejor lo voy a dejar así porque puede que alguien me diga, no, esto no es la derivada parcial, dejémosla así. Luego este 0, 6 por y, más 3 por x, menos 15 por y. La derivada de esa respecto a y solo nos queda un menos 15. Es igual a 0 y como pueden ver, igual que como nos pasa en funciones de una variable, si tienen una constante, eso no les afecta en dónde va a estar ubicado el máximo relativo. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces algo que puedo... por menos 2. Sí, pues podemos hacer menos 2 por R1 más la segunda fila. En álgebra lineal vamos a ver formas más bonitas de resolver este sistema de ecuaciones. Entonces tengo menos 8 más 3, nos queda menos 5. Menos 5 por x, menos 6 más 6 nos queda 0. Entonces ya no voy a tener variable y, pero esa era la intención de este problema. Y luego 20 menos 15 es igual a más 5. Entonces aquí ya puedo encontrar cuánto vale x. X aquí es igual a, yo creo que es igual a menos 5, sí, 1, sí. Menos 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces aquí ya tengo mi x y luego, sí. Podemos... Yo tengo 1, Cristian, no me decía. ¿Es 1? Sí, es 1, es que puse menos 5 dividido menos 5, solo por ser redundante. Ah, sí. Entonces luego, como encuentro el valor de y, puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Entonces lo que tengo es que, sí, 3 por y es igual a 10, menos 4 por x, pero como x es igual a 4, todo 10 menos 4 por x es igual a 6, y luego y es igual a 2. Entonces aquí ya tengo el otro punto, el punto crítico de esta función. Y aquí incluso van a ver, como tengo que resolver sistemas de ecuaciones en algún momento no lineales, no esperen acá sistemas de ecuaciones complicados de resolver, sino lo más difícil es resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces ya lo único que me falta es la prueba de la segunda derivada. Aunque aquí pueden imaginarse que con solo ver estos signos positivos, posiblemente vamos a tener mínimo relativo. F de xx, f de xy, f de yx y f de y. Entonces, la segunda derivada de esta es 4. Luego la cruzada tiene 3. Y aquí tengo 3 y 6. Va a ser raro que tengamos problemas con puntos de CIA. 24 menos 9 es igual a 15. Digamos, se puede tocar que una segunda derivada en vez de... Bueno, ahorita solo nos están dando como números constantes. Puede quedar en sí, puede quedar en función de x. Y si queda en función de x, entonces lo que uno tiene que venir y es evaluar esta matriz D en el punto crítico. Ok. Sí, ahorita todavía los problemas están un poco sencillos, pero la gracia es familiarizarse con cómo hacer bien toda esta prueba de la segunda derivada, cómo encontrar los puntos críticos. Entonces luego lo que va a pasar es que como estas dos segundas derivadas son positivas, como f de xx 4 es un número positivo, entonces hay un mínimo relativo en el punto 1,2. Y luego este valor mínimo relativo G12. Bueno, yo creo que este valor mínimo relativo lo voy a encontrar en la siguiente línea, donde teníamos la función. Yo creo que aquí la tenemos. Sí, ve, ahí está. Todavía se mira. 2
más 12, más 6, menos 10, menos 30, más 2. 18, 20, 18, 20, menos 18, sí, cierto. Muy bien. Ese es el valor mínimo relativo. Posiblemente ese es un problema que no tiene mucha relevancia económica, pero igual, dejémoslo así. Entonces, ahí van a ver que justo debajo de ese ejercicio, ahora ya hay un ejercicio interesante, porque obviamente la gracia de los problemas de máximos y mínimos relativos es no encontrar máximos y mínimos relativos de estas funciones que uno dice, pero ¿de dónde están saliendo estas funciones? Entonces, en realidad, digamos, este tema todavía lo podemos enfocar más para ejercicios prácticos. Entonces, la idea es que ya para el resto de esta sesión vamos a hacer esos ejercicios prácticos. Entonces, esto, digamos, en cierta forma es un tema económico. Los administradores dicen que eso es más como ingenieril. Entonces, aquí lo que tenemos es una caja de cartón sin tapa. Debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. En realidad puede tener cualquier volumen, solo escogí ese 32.000 porque con ese 32.000 vamos a tener x, y y z enteros. Y luego la idea es calcule las dimensiones de la caja que mínimo. Esto ya no es parte de la tarea 1, ¿verdad? No, ya no, y ahorita ya no estamos en regla de la cadena. Incluso, de hecho, Carlos ya dentro de poco les va a compartir la tarea 2. No, eso sí que no le comparto. No se preocupe. Estamos bien, ¿va, Carlos? Ni siquiera han entregado la primera y ya la segunda está ahí molestándolos. Es de cartón utilizada. Entonces, este problema ya se complica. ¿Por qué? Porque ahora tengo que construir la función que tengo que minimizar. Entonces, ahorita sabemos dos cosas. Sabemos cómo encontrar el volumen de una caja, que es básicamente el volumen de... No quiero decir un cubo, pero digamos, es un paralelepípedo, o lo mejor es decir caja. Base por altura por ancho. Uy, pero un aula. Ajá, sí, un aula, sí. Y luego tengo que encontrar, digamos, cuál es el área de la caja de cartón. Entonces lo que vamos a ver es que esta caja de cartón va a tener 5 caras. Entonces la idea acá es que vamos a graficar un cuadrado. Y luego un rectángulo, vamos a poner otro rectángulo aquí. Y siempre en 3 dimensiones hay un truco para graficarlas y luego vamos a unir estas aristas acá. Entonces, eso es nuestro problema. Así es como se miraría nuestra caja de cartón. Digamos, pero no nos están diciendo con qué lo vamos a hacer. En realidad, digamos, de cartón, el material es irrelevante. Entonces, No, o sea, pero digamos, nos dan una base cuadrada de cuánto por cuánto, ¿no? es que la gracia es que vale encontrar, digamos, cuánto tiene que medir X, cuánto tiene que medir Y y cuánto tiene que medir Z. Y aquí solo voy a sombrear esta parte para decir que esta caja no va a tener tapadera porque posiblemente va a ser una caja para que uno no la va a estar enviando por correo, sino solo para meter materiales que uno va a transportar en distancias cortas. Entonces la idea acá es que puedo tener una caja bien delgada, pero el problema es que si tengo una caja bien delgada posiblemente voy a estar desperdiciando un montón de material. Y esto como que no me sirve mucho. Entonces, o puedo tener una caja bien alta o puedo tener una caja bien baja. Entonces, la idea es como que tratar de acercarnos al cubo. Pero la idea es que en vez de decir que X es igual a Y y es igual a Z, lo que tenemos que hacer es estar con el criterio bastante abierto y decir, bueno, aquí como pueden ver tengo 3 variables independientes. X, Y y Z. En realidad solo voy a tener chance de escoger cuánto valen 2 de las variables, porque como a pura fuerza quiero que esta caja tenga un volumen de 32.000. La otra queda en función Ajá, de las otras 2. Soy yo cuando se desenfoca, te cambia como la perspectiva de la caja.
Eso es interesante. O sea, Hay que ver una... ¿Cómo así? ¿Por qué? es que yo creo que con la luz como que se está formando una ilusión óptica. Ajá, entonces se desenfoca y como que cambiara la caja, aunque si está Entonces, hacia acá, le cambio, ahí está. sí, el volumen de esta caja que es igual a X por Y por Z. Y esto a pura fuerza tiene que ser igual a 32.000. Luego, otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es cuánto material vamos a estar usando. Entonces la cantidad de material que estamos usando es el área de cada cara. Es la suma. Que sería X por Y Ajá. más 4XZ. Miremos bien. Entonces, 2XZ y 2XY. sí. Entonces vieron acá qué sucede. Hay una cara que tiene área X por Z. Luego hay otra cara que también tiene X por Z, que es la que está aquí a la derecha. Ay, Dios, Anelis. En serio. Luego está la cara de la parte del fondo de la caja, que es X por Y. Pero también está la cara frontal y la cara trasera, que es Y por Z. Y lo que van a ver es que vamos a tener acá 2 por X por Z, más 2 por Y por Z, más X por Y. No vamos a tener 2 por X por Y porque decidimos mantener la parte abierta. Entonces una variación de este problema puede ser tranquilamente decir de que ahora quiero que también tenga tapa. Entonces esto ya me cambia la función de área y me va a cambiar por completo la respuesta. Una pregunta, sería lo mismo, porque aquí estamos agarrando como que si no hubiera techo, ¿verdad? Ajá. Sería lo mismo si tomáramos que sí hay techo, pero no está esta área. También se puede decir, se puede quitar una de las caras laterales. Solo que te quedaría... Solo que te quedaría... Si tiene distinto ancho que y tiene largo, voz, sí, pero si tiene ancho y largo ya no va a aparecer. Puede pasar, pero aquí tendrías X por Z más 2Y por Z más 2 por X por Y. Lo que pasa es que nadie trabajaría con una cara donde la parte que está libre es uno de los lados, se caería toda la caja. Es que Wolby tiene una caja sin la parte de abajo, dice. Es solo para tapar cuando viene. También se puede. Para cazar ratones. También, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que minimizar esta área. Sujeto a la siguiente restricción. Y para eso usamos el lagrangiano. No hay una mejor forma. El lagrangiano es hacer este problema más complicado de lo que realmente es. Entonces lo que puedo hacer es que puedo regresar a esta como una función de dos variables si me percato que en realidad la altura de esta caja va a ser igual a 32.000 dividido X por Y. Entonces si hago esto, puedo reescribir la función de área como a paréntesis X, Y, Entonces la idea es que tengo 2 por X por 32.000 dividido X por Y más 2 por Y por 32.000 dividido X por Y este yo creo que es X por Y, sí. Porque esta es el área del fondo. Pero ahí te van a ver que se simplifica bien bonito, porque se va esta X, voy a tener 64.000. Ajá, 64.000 dividido Y, más 64.000 dividido X, más X por Y. Y aquí precisamente ya podemos ver cuál es el dilema. Si trato de hacer estos X muy chiquitos, estos X y muy chiquitos, esta cantidad es pequeña, pero luego estas cantidades se vuelven grandes. Pero luego, si trato de hacer X y Y lo más grande posible, lo que va a pasar es que estas dos se hacen pequeñas, pero esta se va haciendo más grande. Entonces, la gracia es escoger como que unos valores intermedios para que
ninguna de estas tres cantidades se haga ni muy grande ni muy pequeña. Pero igual, digamos, lo que tengo que hacer ahorita es encontrar puntos críticos. Entonces encuentro la derivada de a mayúscula respecto a x. Tengo 0 menos 64.000 dividido x al cuadrado. Sí, los estudiantes de cálculo 2 se rehusaron a hacer este problema. Más la derivada de esta respecto a x nos queda y. Esto es igual a 0 y aquí tenemos algo bien interesante. Aquí obtengo que y es igual a 64.000 dividido x al cuadrado. Entonces esto ya nos está diciendo que de hecho también hasta en y vamos a tener una restricción. Pero van a ver de que esto nos va a servir para encontrar cuánto vale x y luego encuentro cuánto vale y y luego cuánto vale z. Entonces la derivada parcial de esta función respecto a y es menos 64.000 dividido y al cuadrado más 0 más x. Entonces aquí lo que puedo decir es que otra vez x es igual a 64.000 dividido y al cuadrado y este sistema de ecuaciones es no lineal. Aquí hay varias formas de hacer trampa. Entonces digamos lo que hacen unas personas es que dividen estas dos ecuaciones entre sí. Yo creo que les queda que x por y es igual a 1. O lo que hacen es que, digamos... pero ahí es fácil, ahí estamos viendo una función. Sí, también, ajá. Sí, entonces digamos, aquí es igual y al cuadrado. Y al cuadrado es igual a 64.000 al cuadrado dividido x al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a sustituir esta. Sí. Sustituya en x y resuelva para x. No, pero ¿por qué y cuadrado? Porque tengo 64.000 dividido y al cuadrado. Entonces como... Solo paso la y y la x. Ajá. También se puede. Ajá, yo hubiera pensado solo más. No, sí, ya lo entendí. Sí, hay diferentes formas de resolver este sistema de ecuaciones no lineales. Entonces lo que les queda es que x es igual a 64.000 dividido 64.000 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Por qué por x al cuadrado? Porque... Sí, yo creo que ahí estamos. Aquí hay algo que no me gusta porque este tenía que estar dividiendo. En la curazao. Ahí solo le va a quedar que x es igual a x cuadrado. Sí, eso está extraño. Entonces Sí, x menos x es igual a 0. X es igual a 64.000, eso no tiene mucho sentido. Aquí la idea es que nos quedara x al cubo, es igual a 64.000. Es que yo creo que eso de y cuadrado es igual a 64.000 al cuadrado, no sé si así sería, ¿no? Sí, Ajá, yo había pensado algo distinto. pensemos algo distinto porque esto no se mira mucho. Yo lo había pensado meter de una vez, o sea, hacer y es igual. Digamos, aquí tengo que y por x al cuadrado es igual a 64.000. Y luego x por y al cuadrado es igual a 64.000. Si vamos a hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la ecuación 1 dentro de la 2. Entonces si divido estas dos ecuaciones, lo que nos va a quedar es que x al cuadrado dividido x es igual a x. Y dividido y al cuadrado nos queda 1 partido y. Ajá, entonces esto es clave porque entonces aquí que encontré que x es igual a y. Entonces como x es igual a y, ambos valores se tienen que multiplicar. sí, es de esperarse que las dos dimensiones de abajo de la caja sean las mismas. Entonces aquí, miremos, x es igual a 64.000 dividido x al cuadrado. Entonces ya les queda acá que x al cubo es igual a 64.000. Sí, la raíz cúbica de 64 es 4 y la raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces ahorita pueden ver por qué había escogido ese valor de 32.000. Si en algún momento tienen dudas sobre cómo encontrar esa raíz cúbica, tranquilamente pueden usar la calculadora. Entonces todo esto es igual a 40. Entonces, ¿qué obtengo acá? Obtengo 2 de las dimensiones de la caja.
El ancho y el largo tiene que ser de 40, pero ahora ¿cuánto va a medir la altura? Ese sistema de división no muy lo entendí, es la primera vez que lo veo, pero entonces lo que hizo fue que agarró la Y. Así que hizo ahí ¿Cómo una supo Juan que X iba a ir arriba y Y iba a ir abajo? Es que nunca había dividido. Ah, lo que pasa es que Eso es nuevo. Esto, muy Kinder y todo, pero nunca. dividí dos ecuaciones, entonces lo que puse es y por x al cuadrado dividido x por y al cuadrado es igual a 64.000 dividido 64.000. Esto fue lo que hice. Que es mucho más fácil que lo que estamos tratando de hacer. Entonces, por eso es que te queda x dividido y. Entonces, x y y valen 40, pero luego, ¿cuánto vale z? Si se recuerdan, el volumen es 32.000 dividido... 40 por 40. Ajá. Entonces, lo que va a pasar es que esa caja en altura les va a quedar un poco más baja. Les va a quedar, de hecho, la mitad. 20. 32.000 dividido 40 dividido 40. Entonces esto es igual a 20. Entonces ya tengo las dimensiones de la caja. Entonces generalmente van a ver que con cajas destapadas van a ser más bajas que anchas. Si la caja está tapada tendrían que tener las mismas dimensiones. X, Y y Z. Entonces digamos aquí ya encontré las dimensiones. El área mínima sería igual a, yo creo que usemos esta función original, la que tiene x, y y z. 40, 40, 20. Este es igual a 2 por 40 por 20, más 2 por 40 por 20, más 40 por 40. Y lo que van a ver es que como que esas tres áreas están siendo iguales. 2 por 40 por 20 es igual a 1600, 1600, 1600. 4800. Y ahora alguien me puede decir, pero ¿cómo encontró que esta área es mínima? Podemos hacer la prueba de la segunda derivada. Entonces este es uno... Esa es área superficial. Sí, área superficial, gracias. Si queremos ser más correctos. Entonces, con la prueba de la segunda derivada, lo que tengo que hacer es derivar esta función. Y aquí, por lo menos, ya le puedo contestar a Wolfie la pregunta de que qué sucede si cuando estamos calculando estas derivadas parciales nos quedan las de x, x y y. Simplemente evalúo d en el punto crítico. Entonces esta segunda derivada es igual a... Las dos nos quedan negativas. Bueno, de hecho positivas, porque aquí tengo que derivar menos 64.000 por x a la menos 2. Entonces nos va a quedar 128.000 dividido x al cubo. Luego la derivada parcial de esta respecto a y es 1. Y aquí tenemos la derivada parcial de a respecto a y. Entonces cuando derive esta respecto a x tengo 1. Y luego cuando derive esto es un y a la menos 2. Entonces voy a tener 128.000 dividido y al cubo. Y esto parece una cantidad rara, pero en realidad cuando las multiplique voy a tener 128.000 al cuadrado. Dividido 20. Por 40 elevado a Ajá. 64.000. Sí, sí. Después 128 partido 64. Dividido 20 por 6. 20 a la 6. Sí. ¿Por qué al cuadrado? Porque aparece dos veces el 128.000. Ah, se ahorró un paso. Ajá, y luego digamos, como x y y son 40, entonces aquí tengo un 64.000 y otro 64.000. 64.000 cuadrado. Ajá, sí, entonces nos queda, 64.000 al cuadrado, o 2. Al final le va a quedar como la respuesta. No, queda, yo creo que 128 dividido 64 nos queda 2, pero como hay otro 128 dividido 64 nos queda otro 2. Sí, este 128 al cuadrado dividido 64 al cuadrado es igual a 128 dividido 64, todo esto al cuadrado.
2 al cuadrado, 4 menos 1. Pero lo importante es que esto queda positivo. Ya digamos una prueba de la segunda derivada como esta, hay un punto que uno puede ver y decir, ah bueno, estas dos cantidades son positivas, este número es pequeño, ahí vamos a tener siempre un D positivo. No nos vamos a meter a un grado de detalle tratando Si de... fuera negativo la caja, ¿sabes? Ah, es un punto de sí, entonces es un problema de optimización que no se puede resolver. Y luego solo voy a decir que como esta segunda derivada siempre es positiva, entonces aquí hay un mínimo relativo. Increíble, ¿ah? Encaja. Sí, encaja. Y aquí obviamente alguien puede venir y presentar objeciones con esta caja, porque generalmente cuando uno hace la caja, uno desperdicia más material, porque esta caja tiene pestañas que les permiten conectar los diferentes paneles. Entonces, variaciones de este problema pueden también poner, digamos, cómo tienen que cortar las esquinas para poder, ¿cómo se llama? No, todavía tenemos más problemas. Ah, no, de hecho ya, sí. Gracias. Ya terminamos por el día de hoy. Entonces solo nos quedan ahí 2 ejercicios que vamos a hacer el día de mañana. Sí, de economía. Entonces,